Amén. Dios lo bendiga. Puedes sentarte. Así pues, estamos estudiando el libro de Levítico, que trata principalmente sobre la importante conexión con Dios y la singularidad especial de esa conexión. Si recuerdan de nuestro estudio que están en el monte Sinaí, es allí donde han pasado más de un año. Fueron guiados allí por Dios en el capítulo 20 del Éxodo. Hicieron un pacto con Dios de que iban a entrar en una relación con Él. Y así Levítico continúa con el libro del Éxodo. Simplemente continúa con eso. Cuando abres el libro de Levítico y comienzas a leerlo, debes entender más o menos que se encuentran en las últimas 6 semanas de esta zona del monte Sinaí, que el tabernáculo está completamente terminado, todos sus utensilios, todo lo necesario para este atrio exterior. El altar, la fuente, todos los utensilios del interior, todas las pieles, todas las cubiertas, todo está terminado. Y así termina Éxodo. Y al entrar ahora en el libro de Levítico, ustedes van a aprender en detalle cómo presentarse correctamente ante Dios y también cómo adorar a Dios de la manera adecuada. Si alguno de ustedes fue parte de Nueva Vida, cuando comenzaron a construir este santuario central, lo terminaron a finales de 1998. Muchos de ustedes, algunos de ustedes sabían lo que era entrar allí y tener ese primer servicio. Cuando ese edificio estuvo completamente terminado y ustedes entraron y comenzaron a adorar y a magnificar a Dios en ese nuevo edificio, o tal vez en su vida han estado en una iglesia que pasó por un programa de construcción y pudieron entrar a ese santuario por primera vez y comenzar a adorar a Dios. Eso es lo que está ocurriendo aquí en Levítico. A esto es a lo que todo esto está conduciendo. Así que Levítico capítulos 1 al 7 cubre de manera muy extensa los 5 diferentes sacrificios y pueden estudiar y leer más sobre ellos leyendo esta pequeña página aquí. Eso tiene que ver con los sacrificios que se ofrecen, las ofrendas quemadas, la ofrenda por el pecado, la ofrenda de paz, la ofrenda por la culpa y todas esas cosas. Y eso es de lo que tratan los capítulos 1 al 7. Esta noche lo que vamos a cubrir específicamente es el sacerdocio. Lo que no es reconocido, ¿de acuerdo? Y lo que muchas veces no se entiende es que el tabernáculo era absolutamente inaccesible para Israel. Cuando miras a todo Israel, es inaccesible para ellos. Ellos nunca verán el lugar santo, nunca entrarán en el lugar santísimo. Realmente nunca sabrán lo que es poder adorar a Dios. Lo único que ellos van a saber es que han pecado y que necesitan una ofrenda para arreglar las cosas entre ellos y Dios. Y el único que realmente va a poder beneficiarse del tabernáculo es el sacerdote y el sacerdocio. Y por eso esto es bastante asombroso. Y vamos a enfocarnos en el capítulo 8 de Levítico. Ahí es donde vamos a comenzar nuestro estudio porque tiene que ver con la unción o el comienzo del sacerdocio. Aquí es donde va a empezar. Si recuerdas las 12 tribus de Israel, bien, recuerdas a los 12 hijos de Jacob. Lo que ven es que el tercer hijo, que se llamaba Leví, sus descendientes son los que llegarán a conocerse como este sacerdocio. Moisés era de la tribu de Leví, su padre era levita. Y Aarón, por supuesto, es hermano de Moisés, es de la tribu de Leví. Y así Dios eligió a esa familia. Y esa era la única manera de ser sacerdote, había que pertenecer a esa familia. Tenías que ser de la familia de Leví. Y Aarón es hermano de Moisés.
Y recuerda, cuando Moisés estaba en la montaña, si quieres anotarlo en tus apuntes, Éxodo 28, versículo 1, nos dice específicamente que Dios empezó a hablar con Moisés y le dijo: Moisés, he escogido a tu hermano Aarón y he escogido a sus hijos para que formen parte de este sacerdocio. Y así Dios comenzó a ordenar que Aarón fuera el primer sumo sacerdote en este contexto en particular. Sacerdote, si lo sabes, sacerdote significa aquel que oficia, ¿verdad? Simplemente es alguien que oficia la forma de adoración o los mandamientos que se han dado. Y así Aarón se convierte en ese primer sumo sacerdote. Su responsabilidad entonces será ofrecer sacrificios. Su responsabilidad será ir ante Dios en nombre del pueblo. Él es el mediador. El sacerdocio es el mediador entre Israel y Dios. Y así Dios designa a los hijos de Aarón. Él dice que no solo Aarón, sino también tus hijos serán parte de este sacerdocio. Así que se nos presentan los hijos de Aarón: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. 4 hijos. Así que es Aarón, el sumo sacerdote, y luego están estos otros 4 hijos que simplemente son conocidos como sacerdotes. Vemos que cuando Aarón muere, el sacerdocio, el sumo sacerdocio, se le pasa a Eleazar, y así él se convertirá en el próximo sumo sacerdote. Y luego esto comienza a seguirse a lo largo de la familia y empieza a funcionar dentro de cada familia. Entonces, Levítico 8 describe la ordenación sacerdotal, cómo era el proceso para ser ordenado. Recuerden, Israel nunca ha adorado a Dios de esta manera antes. Moisés es el único que sabe acerca de esto. Todo le fue dado a él. Todas las instrucciones le fueron dadas mientras estaba en la montaña. Así que él ha bajado del monte Sinaí. Primero les dio todas las instrucciones para construir el mobiliario, para construir todo lo que se necesitaba. Les dio las instrucciones para construir el tabernáculo, todo lo que se necesitaba. Les dio las instrucciones para confeccionar todas las vestiduras, la vestidura del sumo sacerdote, las vestiduras de los sacerdotes. Todo eso ya se ha completado, pero ahora necesitan saber cómo nos acercamos a Dios. Así que todo Israel se pregunta: está bien, tenemos todo esto. Ahora, ¿quién va a ser el sacerdocio? No lo sabían. Habían confeccionado las vestiduras, tenían todo preparado. Y es aquí cuando Moisés comienza a reunirlos. Y así comienza diciendo simplemente: el Señor habló a Moisés diciendo: toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, y el aceite de la unción, y el novillo para la ofrenda por el pecado, los 2 carneros y la canasta de pan sin levadura, y reúne a toda la congregación a la entrada del tabernáculo de reunión. Es muy difícil poder imaginar esto, pero estamos hablando de, si pudieras tomar la longitud de este edificio, estás hablando de un atrio exterior que sería similar a la longitud de este edificio, unos 100, un poco más de 100 pies, y todos están reunidos en el extremo este de esa zona exterior. Y estamos hablando de más de 1 millón de personas, probablemente cerca de 2 millones de personas que están rodeando todo esto. No hay manera de que todos puedan ver todo lo que está sucediendo. Pero Moisés reúne a toda la congregación en la entrada del tabernáculo de reunión. Y Moisés hizo como el Señor le había mandado, y la congregación se reunió en la entrada del tabernáculo de reunión. Y aquí está la entrada. Siempre estaba orientada hacia el este, una abertura designada allí para esta sección del atrio exterior. Y esto realmente no le hace justicia porque hay demasiada gente dentro, pero todos se habrían reunido alrededor de esta zona de la entrada. Todo Israel se reunió allí. Y la razón por la que están reunidos allí es porque están a punto de escuchar quiénes serán sus sacerdotes. ¿Quién será su representante? ¿Quién los va a representar ante Dios? Porque hasta ahora el único que han conocido es Moisés. Moisés es quien ha hecho todo. Y ahora Moisés está comenzando a establecer algo diferente, que es este sacerdocio.
Así que están reunidos allí. Y voy a adelantarme y darles un spoiler, ¿de acuerdo? Dicen, ya sabes, esas son alertas de spoiler que pueden causar un poco de problemas, pero necesitas saber que cuando Moisés de repente llama a Aarón y le dice, Aarón, quiero que vengas aquí, y también Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, quiero que Aarón y sus 4 hijos suban. Se sintió un murmullo en la multitud, una campaña de susurros se extendió. Decían que esto sería solo un asunto de familia. Moisés es el líder y ahora él, sí, claro que escuchó a Dios. Guiño, guiño, sí, claro, claro que escuchó a Dios, sí. Ya sabes, él solo está arreglando todo esto para el beneficio de su familia y por eso los llama a todos juntos. La Biblia dice que él saca las vestiduras que habían hecho. Recuerden, la vestidura del sumo sacerdote era totalmente única para el sumo sacerdote. Solo había una de esas. Y había una túnica de lino y una túnica interior y había un efod y todo esto estaba ricamente decorado con las 12 piedras, las joyas, el oro y todo esto y la mitra. Y luego, en la parte superior de esta banda de oro, decía Santo para el Santísimo. Y todo eso estaba preparado y esta iba a ser la vestidura para el sumo sacerdote. Y luego los propios sacerdotes, ellos tenían una vestidura interior que usaban, una túnica de lino, y también estaban cubiertos y tenían su propio atuendo particular. Así que aquí Moisés los reúne a todos y antes de poder ponerles la ropa tienen que lavarse, tienen que bañarse, tienen que purificarse. Si vas y empiezas a leer todo esto, verás que antes de que pudieran hacer cualquier cosa, siempre tenían que lavarse. Y hay una gran conexión entre el lavado, el agua y la purificación. Y así lo hicieron. Y después de que se lavaron, vemos que Moisés comienza a vestirlos. Incluso se especifica que había una manera determinada en la que las vestiduras debían atarse y cómo debían ponerse. E incluso el cinto particular aquí que tenía que atarse de una forma específica. Todo esto le había sido detallado a Moisés y ahora él lo hace por ellos, mostrándoles cómo serán las cosas para ellos y cómo será su vida. Y luego dice que Moisés los ungió con aceite. Comenzó a ungir sus cabezas con aceite, lo cual simbolizaba que la unción de Dios estaba sobre ellos. Y ese aceite también era algo que ellos habían preparado. Ese aceite había sido apartado, había sido consagrado, era aceite santo de la unción. Y comenzó a ungir a Aarón. Y luego ungió a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Y después de hacer esto, Moisés entra y comienza a ungir todo lo demás. Entra en lo que se conoce como el tabernáculo y accede a la primera área, el lugar santo. Y unge la mesa de los panes de la proposición. Luego ungió el candelabro y después unge el altar del incienso y unge el velo que separa el lugar santo de una lista completa de lugares santísimos y lo unge con aceite. Luego sale y unge la fuente de bronce y después unge el altar y es como si ahora todo estuviera consagrado. Todo esto ahora está apartado, pertenece directamente a Dios y todo está establecido. Y entonces, después de esto, es cuando comienza a presentar las ofrendas. Vemos que Moisés presenta una ofrenda por el pecado, porque sabemos que Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar son pecadores. No importa que Dios haya dicho que ellos serán los sacerdotes. La idea principal era que seguían siendo pecadores. Han sido ungidos con aceite, pero siguen siendo pecadores y por eso debe derramarse sangre por ellos. Así que toma este toro y lo lleva consigo. Y allí comienza a sacrificar el toro. Y les pide que pongan sus manos sobre la cabeza del toro y que coloquen sus manos encima de él. Y entonces Moisés mató al toro. Él lo mató y luego Moisés tomó la sangre. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente extrañas.
No hay otra manera de decirlo, ¿verdad? Porque luego toma la sangre y si recuerdas el altar de bronce, cuando Dios le dio una descripción a Moisés sobre cómo hacer el altar de bronce, le dijo que tendría 4 cuernos. Así que toma la sangre del toro que ha matado, ¿de acuerdo? Y la toma con sus dedos y va alrededor y la unta en el cuerno del altar. Así que imagina aquí un cuadrado, lo haría en un lado. Tendría que caminar alrededor, hacerlo en el otro lado, hacerlo en el otro lado, hacerlo en el otro lado. Y aquí está este toro que ha sido abierto en canal. Toda la sangre se ha drenado, la sangre ha sido recogida. Él ha mojado sus dedos en ella y ha hecho eso en el altar. Y luego tiene que sacar ciertas cosas de ese toro y ponerlas sobre el altar. Y la razón de esto era la purificación del sacerdocio. Y después de eso, ahora Moisés tiene que hacer una ofrenda quemada. Así que la primera aquí es una ofrenda por el pecado. Quiero que notes eso. De nuevo, si tienes dificultades con los sacrificios, esa pequeña página al final te ayudará, porque te muestra los diferentes tipos de ofrendas. Así que ahora tiene que hacer una ofrenda quemada. Recuerda, la ofrenda quemada es la ofrenda más costosa, porque eso significa que todo el animal será consumido por el fuego. Así que Moisés toma un carnero y lo lleva allí donde están Aarón y Nadab, y Bajú, Eleazar e Itamar están allí de pie. Y ya han visto cómo mataron ese becerro delante de ellos, la sangre y todo eso. Así que Moisés va y toma este carnero para la ofrenda quemada. Y ahora Aarón y los demás tienen que poner sus manos sobre el carnero. Ellos ponen sus manos sobre él. Y después de que ponen sus manos sobre él, Moisés lo sacrifica. Pero esta vez, en vez de tomar la sangre y ponerla sobre los cuernos del altar, ahora recoge toda la sangre en una vasija y toma la sangre y la rocía sobre los lados del altar. Quiero decir, esto es, no sé cómo decirlo, es algo muy espeluznante. Hay sangre por todas partes, ¿verdad? Y está por todo el suelo. Y Aarón y ellos están allí de pie en medio de todo eso. Y entonces vemos que nos dice que él trajo el otro carnero. Así que un carnero era para el holocausto. Ahora trae otro carnero, le corta el cuello y le drena la sangre. Y ese carnero era conocido como el de la consagración. Y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Y él lo mató, y Moisés tomó su sangre. Y esta vez no hace nada con el altar. Tiene sangre en su mano derecha. Y toma sangre, ¿verdad? Ya la había tenido en sus dedos. Y ahora la toma en su mano, se acerca y la pone sobre la oreja de Aarón. Y sobre la oreja de Nadab. Y sobre la oreja derecha de Abiú, la oreja derecha de Eleazar y la oreja derecha de Itamar. Y la punta de la oreja derecha de Aarón, y luego lo hace en el pulgar derecho de su mano derecha y después en el dedo gordo del pie derecho. Y ahora alguno de ustedes está pensando, ¿qué está pasando aquí? Y así, todo esto se ha hecho. Así que se ha hecho un holocausto por ellos. Se ha hecho una ofrenda por el pecado por ellos. Y ahora tienen la sangre de un animal inocente que murió en su lugar. Y esa sangre ahora ha sido aplicada sobre ellos, en su oreja, en su pulgar derecho, en su dedo gordo derecho del pie. Ahora, hay simbolismo en esto. Hay simbolismo en esto. Los dos carneros, ¿verdad? El primer carnero fue una purificación del altar. Arrojó la sangre sobre el altar y eso también sirvió como purificación para los sacerdotes. El segundo carnero, cuando extrajo su sangre y la aplicó en la oreja, en la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho, fue un sacrificio de instalación. ¿Qué significa eso? ¿Qué le está diciendo al sacerdote? Lo que quiere decir es que necesitas escuchar bien, necesitas hacer bien y necesitas caminar bien.
Mm, ¿Sí? Oh, gracias. Su función y responsabilidad eran de un nivel superior, ¿verdad? Son responsables de conocer y comprender las cosas de Dios. Y así ahora han sido apartados para ello. Así que ahora Aarón, Nadab, Abijú, Eleazar e Itmar están apartados en esta área del sacerdocio. Y así vemos ahora que después de esto, Moisés les dice con voz tranquila: bien, deben entrar ahora en el tabernáculo. Pero antes de entrar en ese tabernáculo, deben hervir parte de la carne, tomar el pan sin levadura, sentarse y comerlo. Algunos dirán que esto apunta a algo como la comunión, ¿verdad? No sé si yo creo en todo eso, porque en realidad eso es lo que es la Pascua, pero se sientan y comparten una comida juntos. Y es como si ahora, después de haber sido consagrados, ¿verdad? Han hecho la ofrenda quemada, han hecho la ofrenda por el pecado, se les ha aplicado la sangre, han sido ungidos con aceite. ¿Y ahora qué? Ahora pueden tener comunión con Dios y pueden sentarse y compartir una comida juntos antes de entrar en el tabernáculo. Y luego dice: no saldrán de la puerta del tabernáculo de la congregación en 7 días. Así que después de haber comido, entraron en ese lugar santo donde estaba el pan de la proposición y el candelabro y el altar del incienso. Iban a vivir allí durante 7 días. Así que entran y dice: hasta que se cumplan los días de vuestra consagración, porque 7 días seréis consagrados. El 7 se convierte en un número muy importante en el libro de Levítico. Así que es al final de eso cuando ahora pasamos a Levítico capítulo 9. Y ahora es cuando van a tener su primer servicio de adoración. Todo Israel va a poder ver cómo será. Y al 8º día Moisés llamó a Aarón y a sus hijos. Y luego fíjate que llama a los ancianos de Israel. Recuerda, hay 70 ancianos de Israel y él los reúne. Y le dijo a Aarón: toma para ti un becerro. Así que ahora Moisés les ha mostrado los pasos correctos. Ahora Aarón tiene que replicar lo que Moisés le ha mostrado. Así que le dice a Aarón: toma un becerro para ofrenda por el pecado y un carnero para holocausto. Ninguno de los dos puede tener defecto, y ofrécelos delante del Señor. Y di al pueblo de Israel: tomad un macho cabrío para ofrenda por el pecado, y un becerro y un cordero, ambos de 1 año y sin defecto, para holocausto. Esto es muy significativo. Y me doy cuenta de que a veces es difícil de seguir, ¿verdad? Pero quiero que notes lo que Dios está estableciendo aquí. Él está diciendo que antes de que ustedes como sacerdotes puedan hacer cualquier cosa, deben purificarse a sí mismos. Todo esto, Él dice, primero que nada, Aarón, siempre tienes que ofrecer por ti mismo primero. Luego puedes ofrecer por el pueblo. Por eso, si alguna vez encuentras a un hombre de Dios o a alguien así que no puede orar, que no puede acercarse a Dios y que no está buscando arrepentimiento, ya hay algo mal en su vida. Porque es una responsabilidad del ministerio que primero que yo primero voy delante de Dios. Primero tengo que ir y buscar el arrepentimiento. Primero tengo que ir, buscar y ponerme en contacto con Dios antes de poder hacer cualquier otra cosa, ¿verdad? Quiero decir, eso es algo obvio. Eso es lo que se está estableciendo aquí, que primero el sacerdocio tiene que hacerlo por sí mismo y luego lo hace por el pueblo. Y así vemos que también se pide un buey y un carnero como ofrenda de paz para sacrificar ante el Señor, y una ofrenda de cereal mezclada con aceite. Y luego, fíjense en esto, porque hoy el Señor se les aparecerá. Así que este es el primer acto de adoración, la primera vez que están en el tabernáculo. Y por eso la expiación para el sacerdote es lo primero que sucede. Ahora sé que en nuestros días, si el servicio dura como 1 hora y 45 minutos, ya estamos estresados. O sea, es difícil, ¿verdad?
incluso ahora mismo, ¿saben? Sentados por cuánto tiempo, 20, 30 minutos. Ya saben, ya estamos, hombre, nos está costando trabajo. Esto era algo que duraba todo el día. Esto comenzaba en la mañana y dice, Moisés le dijo a Aarón, acércate al altar y ofrece tu ofrenda por el pecado y tu holocausto, y haz expiación por ti mismo y por el pueblo. Y presenta la ofrenda del pueblo y haz expiación por ellos como el Señor ha mandado. Ahora, no sé cuántos de ustedes aquí alguna vez han sacrificado algún tipo de animal. No es un proceso fácil. Toma tiempo. Y ahora él va a tener que hacerlo por sí mismo. Así que Aarón va y toma un becerro, ¿verdad?, para su propia ofrenda por el pecado. Y va y comienza a prepararlo como Dios le había pedido que lo preparara. Y luego tiene que hacer exactamente lo mismo. Mete los dedos en la sangre y va alrededor de los cuernos del altar y lo unge allí. Pone sangre sobre cada uno de los cuernos porque es una ofrenda por el pecado. Así que Aarón hace eso. Y luego tiene que ir a buscar un carnero. Entonces Aarón toma el carnero y ahora va a hacer una ofrenda quemada. Y el carnero es la más costosa de todas las ofrendas. Y luego arrojó la sangre, ¿verdad? Él arroja la sangre sobre el altar y eso es lo que purifica el altar. Y luego, después de descuartizar eso, ahora tiene que hacer algo por el pueblo, la expiación por el pueblo. Así que recuerda que hay 2 cabras, pero toma la primera cabra y va a hacer una ofrenda por el pecado para el pueblo. Y luego, con la ofrenda por el pecado, presenta una ofrenda de cereal, otro sacrificio. Y después toma un buey y toma otro carnero, lo mata y lo ofrece como ofrenda de paz a Dios. Quiero decir, está trabajando duro haciendo todo esto, trayendo todo esto ante Dios. Y luego tiene que tomar la sangre y la rocía sobre el altar aquí, por todo el altar y también arriba en el altar. Y luego la Biblia dice que Aarón levantó su mano hacia el pueblo y los bendijo. Y descendió después de ofrecer la ofrenda por el pecado, la ofrenda quemada y las ofrendas de paz. No tengo idea de cuánto tiempo tomó eso. No lo había nunca despiezado ningún otro tipo de animal excepto un ciervo. Y debo decir que eso toma unas buenas 2 horas y media de trabajo. Y aquí él ya ha tenido que despiezar 5 animales. Así que en total Aarón ha estado ahí afuera haciendo todo esto para sí mismo y para el pueblo durante unas 8 a 10 horas. Y finalmente comienza a bendecirlos. Y la Biblia dice que Moisés y Aarón entraron en la tienda de reunión, es decir, que entraron en el tabernáculo. Ellos entraron en el tabernáculo. Y luego, cuando salieron, bendijeron al pueblo. Así que cuando entraron en la tienda de reunión, esto básicamente era simbólico de que Moisés estaba transfiriendo la autoridad a Aarón. Moisés está cediendo de alguna manera, está pasando la antorcha o el manto, va a ser para Aarón. Y dice que cuando salieron bendijeron al pueblo y entonces se notó la gloria del Señor. Se apareció a todas las personas y así fue como el poder de Dios comenzó a manifestarse ese día y a bendecir. Y la Biblia dice, y salió fuego de la presencia del Señor y consumió el holocausto. Tenga en cuenta lo siguiente, que cuando hicieron todo como debían hacerlo, cuando todo se hizo correctamente, el poder de Dios descendió y un fuego consumió el holocausto, los trozos de grasa sobre el altar. Un fuego encendió eso. Y entonces vieron, ¿verdad? Todo el pueblo lo vio. Y gritaron y se postraron sobre sus rostros porque reconocieron que Dios había recibido todo lo que habían hecho. Dios había manifestado su poder en su gloria. Ahora, el capítulo 10 de Levítico comienza de una manera extraña. Acababas de tener este servicio de adoración que pasó todo el día, ¿verdad?
Y lo más probable es que este sea el día siguiente en que el sacerdocio va a continuar con sus deberes. Y dice, ahora Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, así que tienes al primer y al segundo hijo de Aarón, cada uno tomó su incensario. Quiero que noten esto. Cada uno tomó su incensario, pusieron fuego en él, pusieron incienso sobre él y ofrecieron. La SB dice no autorizado. La versión Reina Valera dice extraño. Creo que la NBI dice extranjero. Era fuego extraño, fuego no autorizado. Era algo que venía directamente de ellos mismos delante del Señor, lo cual, fíjense, Él no les había mandado. Están haciendo algo a su manera. En algún momento estos dos hijos decidieron, esto está tardando demasiado. No me gusta cómo va todo esto y cómo tenemos que seguir todos estos pasos. ¿Por qué tenemos que hacerlo así? Esto es ridículo. No hay duda de que los dos se juntaron y dijeron, hombre, podemos acortar esto, ¿verdad? Quiero decir, no tenemos que hacerlo de esta manera. Esto es idiota. O sea, por el amor de Dios, estuvimos ahí parados durante 10 horas. Así que podemos idear una mejor manera. Y la Biblia dice que en cuanto empezaron a hacer eso, cuando idearon su propia manera, cuando decidieron hacerlo como pensaban que sería mejor, la Biblia dice, y salió fuego de delante del Señor y los consumió y murieron delante del Señor, ¿verdad? Simplemente se quemaron. De repente estaban ahí adentro ministrando, cuando de pronto simplemente se incendiaron. ¿Alguna vez has visto por alguien prenderse fuego o arder? Y aquí están ellos gritando. No hay duda de que comienza a suceder algo horrible porque no sabemos si el fuego alcanzó su ropa. No sabemos exactamente qué ocurrió hasta el punto de que simplemente se incendiaron y mueren ahí mismo, dentro de ese lugar santo. Aquí está lo triste de todo esto. En cuanto sucede, Moisés se da cuenta de que algo ha pasado. Y entra rápidamente y agarra a Aarón. Y él dice, Aarón, tú eres ungido. Has sido consagrado has sido apartado para Dios. Y agarra a Eliezer e Ifmar. Y dijo, chicos, escúchenme. No puedes arrancarte el pelo. No puedes rasgar tus vestiduras. No puedes llorar y no puedes lamentarte. Ustedes han sido consagrados a Dios. No puedes mostrar ninguna emoción. Así que la Biblia dice que tuvieron que llamar a los primos de Aarón para que vinieran, envolvieron los cuerpos de Nadab y Abiú, los levantaron y los sacaron no fuera del tabernáculo, ni siquiera del atrio exterior. Tuvieron que llevarlos fuera del campamento. Sé que esto es difícil de imaginar, pero piensa en estar en el centro de San Antonio, y ahí es donde estaría el tabernáculo. Y tienes que recoger dos cuerpos y arrastrarlos hasta las afueras de la 1604. Ahí es donde los llevas fuera del campamento. Y tuvieron que dejarlos allí y luego se les permitió regresar. Y ahora los hombres que los llevaron, ¿qué son? Impuro, porque ¿qué pasó? Recogieron cuerpos muertos. Así que ahora de repente tienen que ser puestos en cuarentena, tienen que ser lavados, tienen que pasar por todo este proceso de purificación. Tienen que ofrecer sus propios tipos de ofrendas por el pecado. Así que hay una escena dramática. Moisés le dijo a Aarón, esto es lo que el Señor ha dicho, entre los que están cerca de mí seré santificado, y delante de todo el pueblo seré glorificado. Y lo que le está diciendo a Aarón es que ellos se equivocaron. Yo tengo una manera en la que quiero que esto se haga y no voy a cambiar. Puedo decir que Dios siempre ha sido así. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La Biblia dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No podemos hacerlo de la manera que nosotros queramos, ¿verdad? Por eso se nos ha dado la Biblia, para que sigamos lo que es correcto. Y aquí está esta horrible tragedia. Ahora, hay más en la historia. Porque cuando lees esto, hay algo que no encaja del todo. Porque la siguiente declaración dice esta frase, y el Señor habló a Aarón. Bien, detente ahí mismo.
Él siempre le ha estado hablando a Moisés, pero ahora de repente empieza a hablarle a Aarón. Y esto es sumamente significativo. ¿Por qué? Son los hijos de Aarón, es su generación. Él va a ser responsable del sacerdocio. Y de repente Dios le dice algo a Aarón y le dice, no bebas vino ni licor fuerte, ni tú ni tus hijos contigo. Cuando entres en el tabernáculo de la congregación, lo que esto nos está diciendo es que Nadab y Abiú no solo se juntaron y dijeron, oye, podemos hacer esto mejor, probablemente también se intoxicaron, ¿verdad? Se emborracharon, se embriagaron y decidieron, podemos hacer lo que queramos. Sabes, toda esta ceremonia por la que hemos pasado en realidad no es gran cosa. Y entonces entraron y fueron completamente consumidos. Y aquí él dijo, no lo hagas a menos que, ¿qué? Morirás. Y luego nota, será un estatuto perpetuo para todas tus generaciones. Él le está diciendo a Aarón, cometieron un error. Y ahora te lo digo específicamente, no permitas nunca que eso vuelva a suceder, porque serán completamente consumidos. Ahora bien, todo lo que vemos en el Antiguo Testamento refleja y señala cosas que vendrán hacia nosotros en el Nuevo Testamento. ¿Por qué es esto significativo? Porque Dios no quiere que estés ebrio. Él no quiere que pierdas la razón. Él quiere que estés en tus cabales. Él quiere que tengas control sobre tus facultades. Y si somos el templo de Dios en el que habita el Espíritu de Dios, entonces hay algo muy significativo que reconocemos aquí, ¿verdad? Que Él nos transmite. Así que hay este establecimiento. Entonces hay 3 roles principales para el sacerdocio, ¿de acuerdo? 3 roles principales. El primero es distinguir entre lo santo y lo profano. Siempre va a estar ocurriendo esa distinción que ellos van a establecer. Van a separar lo limpio de lo impuro. Y aquí está nuestro versículo 4. Y para que podáis distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo impuro y lo puro. Y luego el tercero es sumamente importante, y es que vas a enseñar al pueblo las leyes de Dios. Versículo 11, y para que enseñéis a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les habló por medio de Moisés. Y así, aquí se establece el sacerdocio y van a empezar a aprender cómo acercarse a Dios, cómo adorar a Dios. Ahora vemos que el sacerdocio es Aarón, Eleazar e Itmar. Por eso, cuando Aarón muera, el sacerdocio, el sumo sacerdote, irá a Eleazar, porque los 2 hijos mayores han sido consumidos por Dios. Primera cremación. Algunos de ustedes están despiertos. Sí empezará a crecer. El sacerdocio comenzará a crecer. Bueno, Dios lo bendiga. Una lección más, ¿de acuerdo? Y terminamos. Hemos terminado, ¿de acuerdo? El próximo martes trataremos el día de la expiación. Solo lo voy a cubrir brevemente porque es muy significativo, ¿de acuerdo? Dios lo bendiga. Gracias por estar aquí esta noche.